Hola. Algunas personas ya me conocen, me llamo Suri. Y bueno, Daniela me había pedido que grabara mi testimonio de Benjamín porque originalmente era algo que yo quería compartir en frente de la iglesia, pero no pude debido a que empezó todo lo de la cuarentena y ya. Aquí soy. Este fue mi primer Benjamín, pero antes de que fuera Benjamín yo no estaba en un lugar bien en mi vida, como no tenía una relación con Dios. Y era porque lo empecé a dudar mucho, empecé a cuestionarlo y cuestionar si en verdad existía. Y bueno, eso hizo que yo ya no quisiera ir a la iglesia y ya no quería ir a jóvenes, y nomás lo hacía porque sabía que era algo que tenía que hacer, ya no lo hacía por mi propia voluntad o de corazón. Y después de eso también era un momento donde yo misma me sentía sola, y no era que en verdad estaba sola porque tenía a mi familia y a mis amigos y todo eso, pero yo me sentía como que nadie podía comprenderme y que no me podía comunicar bien con nadie. Y esas eran dos cosas que estaban pasando. Y también por ya no tener una relación con Dios, ya no obedecía. Y eso hizo que hubiera muchas consecuencias en mi vida por hacer cosas, y obviamente todo lo que haces tiene su consecuencia. Y eran cosas que Dios, aún así, que aunque yo no quisiera escucharlo, Él todavía me hablaba, Él todavía me advertía y me decía lo que iba a pasar si hacía lo que iba a hacer. Y bueno, por un tiempo no me importó nada y no hacía caso y todo esto, pero luego en la escuela pasó algo que me hizo ver que yo estaba en lo incorrecto, que tenía que arreglar mi vida y mis priorities. Y durante todo eso estaba tomando didascalia. Y me acuerdo que después de lo que pasó en la escuela, I was like, okay, ya no quiero estar en eso, quiero arreglar mi vida. Y esa fue nuestra última clase de didascalia. Y fui y pude tener otra vez una conexión con Dios, pude sentirlo, pude escucharlo. Y ese día me había dicho que Él tenía grandes cosas para mí. Y días después, no me acuerdo si fue el domingo o un sábado, que nos dicen que iba a haber el Benjamín de Argentina. Y I was like, okay, yo quiero ir. Luego quise ir. Pero obviamente es mucho dinero y mi pasaporte estaba expirado y había muchos problemas. Y mi mamá había dicho que no iba a ir. Y entonces cuando me dijo eso, lo primero que hice fue ponerlo en las manos de Dios. Oré y le dije que si era su voluntad de que yo fuera, que Él iba a hacer todo fácil, que yo iba a ir. Y después de esa oración, literally unos días después o algo así, mi mamá me dice que voy a ir. Y todo se facilita, todo llega a tiempo, todo pasó bien. Eso me hizo tener expectativas grandes de que Dios iba a hacer algo grande para mí en este Benjamín. Y llegamos el primer día a Argentina, donde iba a pasar todo. Y me acuerdo que ese día no tuvimos lección y nomás tuvimos un tiempo de adoración en la noche. Y durante la adoración me acuerdo que llegamos, era un cuarto grande y había muchas personas. Y todos luego pudieron tener una conexión con Dios. Todos entraron como en la presencia, y todos estaban adorando y yo estaba tratando. Y todos estaban adorando y yo trataba y no podía. Sentía que estaba en una caja yo sola y que todos estaban alrededor de mí, pero no podía sentir nada a pesar de que estaba tratando. Y eso me frustró mucho porque I was like, okay, me trajiste aquí, sé que
sé que quieres hacer algo grande conmigo, pero entonces ¿por qué no puedo sentirte? Y los primeros 2 días, ok, ese fue el primer día, y luego el siguiente día, ese día sí tuvimos todo normal, tuvimos prédica con el pastor Erihuela y tuvimos grupos pequeños con algunos niños de nuestra edad y nuestros líderes que nos dividieron. Y bueno, ese día, el segundo día, también estaba frustrada. Y allí fue en la noche, estaba llorando después de la adoración y ya estábamos en grupo. Y ese día fue cuando me empezó a usar y empezó a hablar conmigo y decidí hacer caso. Y bueno, durante la semana hizo muchas cosas conmigo, me usó, me habló para hablar con otras personas, para que él se comunicara con otras personas a través de mí. Y pude sentir su presencia. Y muchas cosas pasaron. Pero lo que más me impactó fue los últimos días, el jueves, viernes y sábado. Esos 3 días pude sentir su presencia en una manera muy grande. El jueves fue el primer día que pude sentirlo bien. Y ese día ofrendé algo que significaba mucho para mí y me sentí muy bien porque me acuerdo que había ofrendado antes esa semana, pero yo no estaba feliz con lo que había ofrendado. Y ese jueves, mientras que estábamos adorando, en mi corazón se puso que él merecía muchas cosas por lo bueno que era conmigo, porque él cada día, solo to summarize it up, él me da vida todos los días y solo lo estaba alabando y diciéndole lo grande que era, y me paré y ofrendé algo. Y luego el viernes fue el día que hablamos algunas cosas, pero al final el pastor Orihuela nos pidió que habláramos con Dios y que le confesáramos todos nuestros pecados. Y me acuerdo que ese día me quebranté y empecé a pedir perdón por todas las cosas que había hecho. Y estaba llorando y puso en mi corazón que fuera con una líder que se llama Angélica, creo. Y bueno, ese día pude hacer unas promesas con él y pude limpiar mi corazón. Y luego el siguiente día, fue el sábado, vimos un video de 5 personas que pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero en verdad no lo estaban haciendo. Y me acuerdo que ese día le dije que yo quería ser como la última persona. La última persona, a pesar de que no tenía nada, siempre daba todo lo que podía y lo hacía de buena manera. Y bueno, aprendimos muchas cosas y también a ser más agradecida porque vimos la diferencia tan grande de Argentina y de nosotros, como nosotros a veces no vemos lo grande que es con nosotros y cómo nos bendice. Y bueno, todo eso pasó y ya regresamos aquí where we live. Y empecé a pensar, ok, todas estas cosas pasaron durante el Benjamín y great, fueron cosas maravillosas, sí. Pero ¿qué en verdad era lo que me querías mostrar? Y me siguió hablando después. El sábado tuvimos jóvenes y le tocó a Lucho compartir la palabra. Y él estaba hablando de la obediencia, de cómo cuando estamos obedeciendo estamos abajo de su paraguas y cómo nos protege y nos cuida. Y mientras que lo estaba hablando, en verdad no pensé mucho en eso. I was like, okay, whatever, ya sabemos de eso. Pero después, en la semana, en mi casa, escuché otra prédica en mi teléfono. Y me hizo pensar que yo, por no hacer caso, yo por alejarme de sus caminos y por no obedecerlo cuando él me estaba advirtiendo, advising me, pasaron tantas cosas que pude haber
evitado, si solo hubiera escuchado y si solo hubiera podido estar abajo de su paraguas. Pero me recordaba que él me perdonó ese viernes cuando confesé todo lo que había hecho, que a pesar de que yo me había salido de sus caminos, él siempre es fiel y me perdona y se goza cuando regreso a él. Y me mostraba que si nos quedamos abajo de su paraguas, él nos cuida y nos guía y hace que todo sea más fácil. Pero también que cuando te sales, él no guarda rencor, que confiesas y él te perdona y he keeps moving on, no se queda con eso. Y es algo que a veces, como nosotros como humanos, a veces hacemos eso, que guardamos cosas en nuestro corazón, pero Dios no es así. Y he's just so great, y nos perdona. Y me acuerdo que cuando me mostró eso, que empecé a llorar y le daba gracias por lo bueno que es nuestro Padre, que tan perdonador y nos ama a pesar de todo. Y eso era algo que había puesto en mi corazón que tenía que compartir, porque a veces cuando cometemos errores o cuando nos salimos de sus caminos a tratar de hacer cosas en nuestra propia voluntad, quedan mal. Pero Él quiere recordarles que Él es Dios, un Dios fiel, y que nos perdona, y que Él nos cuida, y que Él nos ama a pesar de todo. Y eso era algo que yo quería compartir, porque muchas personas struggle with that. Eso, yeah. Gracias por escuchar mi testimonio. So, yeah.